Mi nombre es Alberto, y en mi casa escuchamos constantemente estas historias. Por ello es que decidí enviar la mía. Si algún día llega a salir en el podcast, en casa nos daría mucho gusto. En sí el relato que quiero compartirles es bastante corto, pero de verdad es intrigante. Resulta que hace varios años, yo vivía en el estado de Guanajuato. Ahí viví durante casi 10 años quizás. Estuve trabajando en varios lugares, entre estos una pizzería. Aquel lugar era un negocio común y corriente. Éramos 5 empleados y atendíamos prácticamente todo el día. Las jornadas eran bastante pesadas y algunas ocasiones había clientes que llegaban casi a la hora del cierre, a los cuales definitivamente había que atender. Esas eran las órdenes de la patrona, en la cual no siempre estaba ahí con nosotros, pues tenía varias sucursales. Por esta razón, a la hora del cierre, siempre se nos asignaba a uno de los empleados para quedarnos hasta la hora en que se fuera el último cliente. En sí la pizzería cerraba a las 10, pero si un cliente llegaba a 10 para las 10, había que atenderlo. Una vez que se les entregaba lo que habían pedido, todos los empleados podían marcharse a casa, excepto uno. Este último tenía que cerrar la pizzería. Hasta eso, la patrona dejaba dinero para que pudiera tomar un taxi a la persona que le tocara cerrar. Para esto, ya llevaría yo cerca de unos 3 meses. Después de que se me fue capacitando y aprendí todas las cuestiones relacionadas a esa pizzería, se me asignó mi primera noche para que pudiera cerrar. Estaba un poco nervioso. Tenía miedo de no cerrar bien los candados y que alguien pudiera meterse a robar. Pero en fin, ahí estaba yo. Aquella noche era un viernes. La avenida sobre la que se encontraba dicha pizzería estaba casi sola. No pasaba ya gente y mucho menos automóviles. Observé cómo había una pareja todavía sin terminar sus alimentos y también una familia. Ya me sentía cansado y con las ganas de ir a casa para descansar. Primero se fue la pareja y faltando ya unos 15 para medianoche, aquella familia también se fue. Estaba preparando todo para cerrar. Revisé que no hubiera nada fuera del refrigerador y que también algún otro aparato se hubiera quedado conectado. Tomé las llaves de la puerta principal, apagué todas las luces. Finalmente salí y coloqué el candado. El alumbrado público en aquella zona no era de lo mejor. Además hacía frío. Una vez que cerré la puerta, comencé a caminar hacia la avenida. Para esto había que atravesar el estacionamiento de la pizzería, porque justo ahí enfrente acostumbraba a detenerse el taxi que siempre llevaba al último empleado. Fui caminando hasta ahí, pero en eso hubo algo que llamó mi atención. Noté que dentro del estacionamiento, justo recargada sobre un poste de alumbrado que no estaba funcionando, se encontraba una chica. Tendría unos 22 años y se veía recargada sobre el poste. Casi me estaba dando la espalda a aquella chica, pero decidí acercarme, pues aquellos lugares no eran del todo seguros. Mi idea era saber si podía ayudarla o si estaba esperando a alguien. Fui acercándome lentamente y justo cuando ya estaba a unos metros de ella, le saludé. «Buenas noches. Disculpa, ¿estás esperando a alguien? Es que ya es tarde. Yo soy el encargado de aquí de la pizzería y acabo de pedir un taxi para que me lleve a casa. Si necesitas ayuda, igual te puedes subir conmigo al taxi y le pediré que te lleve a donde lo necesites». La chica volteó a verme. Su mirada se veía como rara, como perdida. Ni siquiera me miró a los ojos. Se le veía pálida. Sobre sus mejillas estaban cayendo algunas lágrimas. Se veía que la chica estaba triste. En eso me respondió: «No te preocupes, estoy bien. Mi mamá está por venir a recogerme. Siempre viene hasta aquí por mí, pero te agradezco mucho por tu amabilidad». Si algo noté justo en ese momento que la chica me decía aquello, fue que había un aroma extremadamente fétido, incluso hasta desagradable. En ese momento un escalofrío comenzó a recorrerme el cuerpo. Algo no andaba bien. No era normal que esa chica estuviera ahí a esas horas. Me despedí nuevamente, haciéndole saber a la chica que estaría enfrente justamente esperando el taxi. Si decidía ella irse conmigo, con todo gusto le haría el favor. La chica ya no me dijo nada. Me di la media vuelta y comencé a caminar hacia el punto en donde me recogería el taxi.
Noté que aquella sensación pestilente empezó a disminuir, pero la atribuí a que en el estacionamiento había muchas coladeras. En fin, no le di más importancia. Fui hasta donde tenía que, y 5 minutos después llegó mi taxi. Lo abordé y finalmente me llevó a casa para descansar. Los siguientes días en el trabajo transcurrieron de forma normal. No hice comentario alguno sobre aquella chica, pues no lo consideré relevante. Sin embargo, la siguiente semana, que me tocó nuevamente cerrar la tienda. Una vez llegada la hora, también era cerca de la medianoche. Al despedir a los últimos clientes, recuerdo que cerré la puerta, le coloqué bien sus candados y caminé nuevamente a través del estacionamiento, el cual se encontraba aún más oscuro. Me llamó mucho la atención, porque nuevamente vi a la muchacha. Aquella vez fui caminando y me acerqué un poco a ella, pero ya no le saludé. Simplemente pasé cerca para asegurarme de que estuviera bien. Pero lo que me pareció bastante raro es que la chica traía exactamente la misma ropa que tenía la vez pasada. Y por lo que alcancé a percibir, igualmente había estado llorando. Caminé nuevamente hacia el sitio donde me recogería el taxi. Al abordar una vez que llegó, fui a casa a descansar, pero antes de dormir me quedé bastante pensativo sobre la situación con aquella mujer. Después de descansar me levanté, me preparé y me fui nuevamente al trabajo, pues entraba temprano y salía hasta muy tarde. Ya estando al mediodía trabajando, le pregunté a uno de mis compañeros sobre aquella chica, y es que me imaginé que, como a cada uno de los compañeros también les tocaba cerrar, seguramente ya la habían visto. Oye Jaime, fíjate que llevo 2 veces que me toca hacer cierre, y como tú sabes, más o menos nos anda dando la medianoche cuando hay que poner el candado. Pero lo que me parece muy extraño es que aquí cerca en el estacionamiento, justo en el poste donde no sirve el alumbrado, me ha tocado ver a una chica muy misteriosa. El primer día que me tocó cerrar, la vi y me acerqué para saludarle y ofrecerle mi ayuda. La chica se negó diciéndome que esperaba a su mamá, quien seguramente pasaría a recogerla. La chica me agradeció y yo me retiré para tomar mi taxi. Sin embargo, es extraño que tenga que esperar a su madre aquí, porque este lugar prácticamente se queda deshabitado. Y pues es evidente que esa chica no trabaja aquí. No entiendo la razón de el por qué espera a su madre en ese punto. Además, la entrada del estacionamiento está bloqueada ya a esas horas, y la única aguja que sigue abierta es la de salida. Solo quise preguntarte esto, porque de verdad me quedé un poco preocupado por la seguridad de esa chica. A esas horas ya no es bueno andar en la calle, y mucho menos sola. Jaime estaba amasando para hacer una pizza, y al escuchar lo que le estaba diciendo, dejó de hacer aquello, puso una cara de sorpresa, y después me comentó: ¿Es en serio lo que me estás diciendo, Alberto? ¿Tú también la ves? Debo decirte que a mí no me ha tocado. Pero Mayra, la compañera que solo viene fines de semana, ella también la ha visto. ¿Qué a poco no te sabes lo que pasó aquí? Le pregunté a Jaime un tanto consternado qué es lo que había ocurrido, pues no tenía ni la mínima idea, porque no llevaba mucho tiempo trabajando ahí, y aunque ya le hablaba bien a los compañeros, nunca nadie había hecho un comentario sobre aquel tema. Si te contara, Alberto, créeme que te cagarías de miedo, porque lo que tú has visto es el fantasma de Raquel. Ella fue una compañera que trabajó aquí hace ya varios años. Sin embargo, tuvo una historia bastante triste. Te la voy a contar. Fíjate que hace cerca de unos 10 años, se dice que aquí trabajaba esa chica, llamada Raquel. Era una mujer muy dedicada. Todavía si le preguntas a la patrona, ella se acuerda muy bien de la muchacha. Pero resulta que esa chica, en aquellos años, estaba en una relación con un joven, un pandillero de aquí cerca. Se dice que eran vecinos, y pues por aquellos tiempos, supuestamente Raquel había tenido un disgusto muy fuerte con aquel muchacho, razón por la cual decidió terminar la relación. Con lo que Raquel no contaba es que aquel sujeto no se quedaría conforme con aquella decisión de Raquel. Pero en fin,
Todas aquellas noches, Raquel solía esperar a su madre justamente en ese lugar en el que la viste. Raquel tenía miedo de salir a la avenida, porque en aquel tiempo no se le pagaba a los trabajadores el taxi. Por ello, cuando le tocaba cerrar a Raquel, su mamá venía a recogerla. Aquella noche quizás su mamá tuvo algún imprevisto, pero no llegó a tiempo. En su lugar, el novio de Raquel fue quien llegó. Venía drogado o qué sé yo, pero finalmente, en cuanto la vio, empezaron a discutir, y aquello terminaría en una tragedia. Aquel sujeto sacaría un cuchillo, el cual comenzaría a clavarlo una y otra vez en el pecho de Raquel. Su estado de inconsciencia lo llevó a no medir las consecuencias. La situación fue de verdad lamentable y muy triste, porque aún con el cuerpo de Raquel tirado en el piso, aquel sujeto seguía con los ataques. Fue hasta que llegó la mamá de la muchacha y al ver que estaban atacando a su hija, comenzó a gritar como loca, desesperada, buscando ayuda para poder salvar a su hija. Aquel sujeto se echó a correr, desapareció, y la mamá de Raquel se encontró con el cuerpo completamente sin vida y ensangrentado de Raquel. Fue una situación que le destrozó el corazón al instante a la pobre mujer, pues tenía en sus brazos a su pobre hija, quien había caído a manos de un maldito bastardo. Cuando llegó la policía, empezaron a investigar, y no fue difícil dar con aquel sujeto, pues como vivía muy cerca de la casa de Raquel, rápido los oficiales lo atraparon. Se dice que al tipo le dieron varios años en la cárcel. Espero que los suficientes para que no vuelva a salir y hacer daño a alguien. Pero regresando al tema de los fantasmas y todo esto, ahora, mi querido Alberto, ¿comprendes por qué has estado viendo a ese fantasma? Realmente no es una chica que está esperando a su madre. Se trata de un fantasma que está esperando encontrar la luz para trascender. Algunas veces aquí ya han puesto agua bendita para que aquella pobre chica pueda irse a la luz, para que descanse en paz. Pero no sabemos qué es lo que la tiene aquí aún. No somos expertos en esos temas. Y como habrás comprobado, la chica es inofensiva. Muchas veces se habla de que los fantasmas vienen a asustarnos o a aterrorizarnos, pero en realidad, ellos muchas veces ni siquiera saben que están muertos. Pueden llegar a interactuar con nosotros de una forma tan natural, y a veces te aseguro que nosotros tampoco podemos llegar a reconocerlos. ¿Te imaginas con cuántos fantasmas te has atravesado en toda tu vida? ¡Qué loco!, ¿no? Pero bueno, ahí nomás te paso el dato. Ya la siguiente vez que te la encuentres, ya tú decides si la saludas o no. Estaba petrificado con lo que mi compañero Jaime me estaba contando. Eso explicaba muchas cosas, y más allá de aterrorizarme, me sentí muy apenado por la situación. Me conmovió bastante. Y fue muy raro porque, a partir de que supe lo que había sucedido con la chica, los demás días que me tocó cerrar la tienda a altas horas de la noche, no la volví a ver. Me imagino que, ante la conciencia de un acontecimiento como este que les estoy contando, quiero pensar que la mente se bloquea o qué sé yo, pero ya no la pude volver a ver durante el tiempo restante que trabajé en ese lugar. Lo que me llamaba la atención es que esa noticia, cuando se la conté a mi madre, me dijo que tampoco estaba enterada, pues aquello al parecer no salió en las noticias. Me llama la atención también eso porque una situación de ese tipo no es tan fácil de ocultar. Se dice que los dueños de la pizzería terminarían pagando para no ver afectada su imagen del lugar, pero eso ya son otros temas. En sí, este era el relato que quería comentarles, porque me resultó una situación que me voló casi la cabeza. Quiero agradecer a Diego por haberla contado y también a la audiencia por escucharla. Más adelante les contaré otros relatos, pero por ahora no me queda más que desearles muy buenas noches. Antes de ir a la siguiente historia, te recomiendo que nos visites en nuestro canal Relatos y Leyendas de Terror. Estamos cerca de alcanzar los 100,000 suscriptores. En la descripción te dejaré la liga para que nos visites y también nos escuches. Hola mi querido amigo gato, te saludo a ti y a la gente que te escucha. Quiero compartirles una historia que viví y que hasta el día de hoy me ha costado trabajo asimilar. Ustedes ya entenderán por qué en cuanto empiecen a escucharla. Cuando estaba más chico y recién había salido de la preparatoria, no tenía trabajo y por lo regular me la pasaba en las fiestas. Tenía varios amigos de la cuadra que se dedicaban a poner grafitis en las paredes.
Con este grupo de amigos, acostumbraba a salir a fiestas o a veces salíamos en las madrugadas a rayar paredes. Yo no le entraba tanto a eso de grafitear, no era muy bueno para eso, pero sí me gustaba mucho juntarme con aquellos jóvenes, porque siempre la pasábamos bien. Nos gustaba cada fin de semana ir a la casa de un amigo que le decíamos el Perico. Aquella casa, aunque parecía prácticamente abandonada, nos servía como especie de refugio, pues el Perico no tenía papás, vivía solo. Así que podíamos llegar, beber, fumar, hacer de todo tipo de cosas, sin que nadie nos dijera absolutamente nada. Aquello también tenía sus desventajas, pues mi casa quedaba un tanto lejos, y aunque el Perico a veces nos decía que podíamos quedarnos a dormir ahí con él, aquello era imposible, pues las fiestas prácticamente terminaban al amanecer. Por eso es que muchas veces, a eso de las 3 o 4 de la mañana, sin importar los riesgos, acostumbraba a salir de la casa de mi amigo y caminar cerca de 1 hora para llegar a la mía. Para aquellos días, le había estado ayudando a mi papá en unos trabajos, pues él era albañil. Por esa razón es que traía algo de dinero en mis bolsillos. Aquella noche había estado bebiendo y fumando un poco de hierba en la casa de mi amigo, pero por alguna razón no me sentía del todo bien. Empezó a dolerme mucho la cabeza, y con todo el ruido que había en la casa del Perico, decidí mejor irme para la mía. Me llevé una cerveza para írmela tomando en el camino. Me despedí de mis amigos y muy tranquilo comencé a caminar por las calles oscuras. Ahorita no comprendo cómo es que no me daba miedo andar por aquellos rumbos, pues hasta la fecha sigo viviendo en un lugar de cierta manera marginado en la zona de Monterrey. Calles sin pavimentar, pandillas, violencia, muchas cosas que podrían poner en riesgo la vida de cualquiera. Pero en ese tiempo no me importaba nada, solo quería divertirme y en mi cabeza no había nada, ni siquiera el miedo. Pero aquella noche sería distinta. Iba caminando por la oscuridad de la terracería. Junto a mí había un barbecho grande. Y de pronto, de entre aquellas hierbas, empecé a escuchar los pasos de varios sujetos. Seguramente eran pandilleros que andaban buscando problemas a esas horas de la noche, razón por la cual tuve que apresurar el paso, pues como no me conocían, seguramente iban a atacarme, a quitarme el dinero y a asaltarme, no sé qué más. Comencé a caminar más rápido, y de pronto, uno de aquellos tipos chifló. Supuse que ya me habían visto, y entonces me eché a correr. Corrí y corrí sin parar, hasta dejar atrás a aquellos sujetos. Me sentía muy cansado, casi sin aire, razón por la que tuve que seguir caminando. Una paranoia empezó a invadirme. Sentía que de cualquier lado podría salir alguien para hacerme daño. Empecé incluso a sudar frío, pero no me quedaba más que seguir. Aún me restaba cerca de media hora para poder llegar a mi casa, un lugar seguro finalmente. Minutos más adelante, me llamó mucho la atención y sobre todo me sorprendió ver un taxi. El taxi se encontraba parado ahí mismo en la calle y parecía que estaba esperando a alguien a que saliera de una de las casas. Les digo que aquello era raro porque en la colonia donde vivía, los taxis no acostumbraban a subir, pues era bien sabido que los taxistas eran un blanco fácil para ser asaltados. Aún así, por el miedo, me acerqué a aquel taxista y le pregunté cuánto me cobraba por llevarme a mi casa. El taxista me miró con una cara de desconfianza, pero le conté que yo no tenía malas intenciones, que al contrario, me venían siguiendo unos tipos y me querían hacer daño. Mire, mi jefe, por favor hágame el paro. Es más, mire, le pago por adelantado. Le aseguro que no quiero hacerle nada. Además, mire, no estoy cargando navajas ni ningún tipo de fierro. Solamente necesito que me ayude porque siento que corro peligro. Hay unos tipos que vienen siguiéndome y si me agarran, estoy seguro que ahí me matan. Aquel taxista, después de que le platiqué aquello, me pidió que me subiera al auto. Muy amable, me dijo que me llevaría hasta donde lo pidiera, pues como vio que sí traía dinero, eso lo llevó a no desconfiar. Una vez que iba a bordo del taxi, me senté ahí en la parte del copiloto. Traté de hacerle plática al taxista, pero al parecer era muy serio. Además, con todo lo que yo traía encima, y como había muchos baches en la terracería, teníamos que ir a un ritmo muy lento, y eso terminaría arrollándome. Se los digo porque no sé en qué momento me quedé dormido.
Caí completamente perdido. Ni siquiera sentí el paso de la noche, pues en un abrir y cerrar de ojos habían pasado varias horas. Cuando desperté, lo hice porque empecé a escuchar cómo alguien estaba golpeando la puerta del automóvil. Al abrir los ojos y observar aquello, se trataba de unos niños. Traían un palo en sus manos y estaban golpeteando sobre aquel taxi. Me sentía completamente confundido, un tanto despegado de la realidad, quizá por la resaca del alcohol y de las sustancias que consumí. Pero no por el hecho de haber consumido hierba y alcohol. Significa que haya alucinado lo que me pasó, pues era difícil de creer que, en ese momento que desperté, me di cuenta que el taxi el que había abordado estaba completamente abandonado. En aquel lugar en el que desperté era una especie de baldío, donde había 3 carros que estaban abandonados, aparentemente de ya mucho tiempo. El taxi en el que estaba yo a bordo era idéntico y del mismo modelo al que abordé la noche anterior, pero en ese instante ya se encontraba el auto completamente avejentado, achatarrado. No tenía llantas, mucho menos cristales. De adentro estaba todo empolvado y de afuera la lámina estaba casi toda despintada. Había mucho óxido y en mi cabeza no entraba la razón de cómo fui a dar ahí. Me sentía realmente confundido, pero con todo y esto salí del taxi. Me revisé los bolsillos y traía todo mi dinero y mis cosas. Por ello no pensé que el taxista pudiera haberme llevado hasta ahí y después haberme metido a aquel taxi, pues al estar afuera y ver el modelo del vehículo, era exactamente el mismo. Incluso aún tenía el número marcado en el costado. Eso era algo que me tenía perturbado hasta más no poder. Sé que parecerá difícil esto que están escuchando. Muchos dirán que por el hecho de haber consumido alcohol o sustancias, pude haber alucinado una situación como tal, pero no. Realmente aquello fue algo que no puedo explicar, y atribuyo a que aquel taxista pudo haber sido alguien enviado para salvarme, porque seguramente aquella noche pude haber muerto en manos de aquellos sujetos. Me siento bastante afortunado hasta el día de hoy. A partir de aquella noche, cambié por completo mi estilo de vida. Dejé de juntarme con aquellos amigos, dejé de beber y también de fumar. Entendí que la vida no siempre da segundas oportunidades, y aquella noche yo recibí una, pero sobre todo, creo que recibí una mano de Dios, quien buscó la manera de orientarme hacia un camino diferente. Sé que como mi historia hay muchas. Por eso, aunque algunas personas no crean en lo que les cuento, yo me siento tranquilo. Es algo que he vivido y que hasta la fecha, más allá de darme mucho miedo, me hace cuestionarme qué fue lo que realmente pasó. Pero eso lo dejo enteramente en sus manos. Ustedes tienen la última palabra de esto que les he contado. Mi vida cuando fui joven estuvo llena de muchos altibajos. Eso es normal en la vida de todas las personas, pero en mi caso, cuando era adolescente me pasaron cosas que hasta la fecha me dejan sin palabras. Yo era parte importante del sustento de mi casa. Mi padre murió cuando yo era muy chico y mi madre también trabajaba, pero no ganaba mucho. Yo tampoco, pero con los esfuerzos unidos alcanzábamos a cubrir los gastos de la casa y también manteníamos a mis 2 hermanos más chicos. Yo trabajaba en una fábrica de calzado de la ciudad. Estaba como ayudante y me tomaba todo el día estar encerrado en ese lugar. Tuve que dejar la preparatoria también, porque a la casa había que llevar dinero, no había de otra. Al salir de la fábrica, muchas veces había que hacer horas extra. Eso me llevaba a tener que tomar la última ruta del microbús. A veces hasta caminando tenía que regresar a casa. Esa última ruta que menciono pasaba justo a las 11 de la noche. Yo era prácticamente siempre el último pasajero en bajarse de esa ruta. Y después de eso, me tocaba caminar más de 200 metros en la terracería para llegar hasta mi casa, la cual se encontraba en pleno cerro. Ya muy adentro de la oscuridad del pobre alumbrado público, se situaba la casita donde yo vivía. Muchas veces subía yo con miedo de que alguien me asaltara. Era una zona peligrosa llena de delincuentes, y ya en ocasiones me habían quitado el celular, los tenis y hasta me habían golpeado. Hubo una ocasión en la que, yendo en la ruta por la noche, noté que iba sentada hasta adelante y casi junto al chofer, una muchacha muy bonita. Yo me sentaba por lo regular hasta atrás, así que la iba contemplando. Esa chica iba muy seria, su perfume impregnaba todo el camión.
Era imposible no verla. No se veían ese tipo de chicas muy seguido por ese rumbo. Yo seguí en lo mío. Me puse los audífonos y comencé a escuchar música. Comencé a observar por la ventana el paisaje cuando de pronto la chica bonita se sentó junto de mí. Eso me impresionó mucho porque no había razón para que eso ocurriera. Cuando la vi, ella se veía asustada, nerviosa. Me imaginé que el chofer le había dicho algo o la había acosado. Sin embargo, la chica me miraba y asustada simplemente se quedó callada. Yo traté de ya no decirle nada. Ya no me puse los audífonos y finalmente llegamos a la última parada del microbús. Me pareció muy extraño que la chica se bajara en donde yo también lo hacía. Una mujer como ella no tendría nada que hacer por allá. Al ir caminando noté que ella caminaba justo detrás de mí, a la misma velocidad que yo. Parecía que me seguía. Yo escuchaba sus pasos, cómo sacudían la tierra y las hierbas secas con sus tacones. Me comenzó a dar miedo, no sé por qué, pero me sentía angustiado, como cuando algo malo va a pasar. Además, el lugar estaba muy oscuro. Hacía frío y solo a lo lejos ladraban los perros, y sus ladridos poco a poco se convirtieron en aullidos, como cuando dicen que la muerte está cerca. De pronto sentí como la chica caminó un poco más rápido y me alcanzó, y el hecho de escucharla pidiendo mi ayuda me hizo rápido voltear a verla, y cuando lo hice, algo había cambiado en ella. Ya no se trataba de la misma chica bonita que vi en el camión, sino que su rostro se veía deformado, como si la hubieran golpeado muy fuerte. Sentí su mano muy fría y podría decir que hasta me congelaba el brazo. De su boca apenas se le entendía lo que decía, pero ella me pedía ayuda. Aún con todo y las piernas temblorosas, corrí muy fuerte y me dirigí hasta mi casa. Mi mamá, al verme llegar así tan acelerado, se levantó asustada de la cama y me preguntó si yo me sentía bien. No me quedó más que platicarle todo lo que había vivido. Ella me arrimó un bolillo que había del día y me lo dio para el susto. Así en México así se usa para bajarlo asustado. Le di desesperado 2 mordidas y le comencé a platicar lo que me había pasado con la muchacha. Mi madre me escuchaba muy angustiada y asentía moviendo su cabeza agachada para ambos lados. Ella sabía algo de todo esto y me lo contó. Mi madre me reveló que muchos años atrás, justo ahí donde terminaba la parada del camión, unos vándalos cometieron un horrible crimen. Estos esperaron a una bonita chica que noche a noche se bajaba del camión. La mujer dicen que se prostituía por necesidad en la ciudad y cada noche regresaba con dinero para ayudar a su madre. Pero los maleantes, esa noche, al verla bajar del camión, con todas las malas intenciones, la asaltaron y abusaron de ella. Cada uno de los tipos cometió el horrible acto sexual sobre la pobre mujer, y al final, para acabar con su vida, le dejaron caer una piedra grande en la cabeza. La bestialidad y el horrible crimen quedó impune. Esos casos siempre quedan en el olvido, pero no se borran de la huella de la vida ni de sus familias. Con las palabras de mi madre yo entendía por qué aquella pobre mujer tenía ese aspecto tan espantoso. Pobre de ella, la verdad es que me dio mucha tristeza conocer su historia. Por ello es que mi madre me dice que esa mujer aún se sigue apareciendo en el lugar, y no había sido yo el único que la había visto, y otras personas de la colonia también aseguran haberla visto. Fue horrible su caso, pero, para que ya no se me apareciera, siempre solía yo llevar mi rosario, y cada que me bajaba del microbús, me iba rezando hasta llegar a mi casa. Ya hace mucho tiempo de eso, de ese único evento paranormal que ha ocurrido en mi vida. Solo les digo una cosa: cuando caminen de noche y solos por la calle, pongan mucha atención, porque un fantasma o un muerto se les puede aparecer. Si tienes una historia para compartir, te agradezco si me la envías al correo rlmiedo@gmail.com. Para mí será un gusto contar tu experiencia en este podcast. Sin más, podemos ir en paz. Esta noche de relatos de terror del gato ha terminado.